La biblioteca de la Universidad de Hollow Creek no era famosa por sus rarezas. Era un lugar que pocos estudiantes visitaban, una reliquia de una época pasada en la que los libros eran la principal fuente de conocimiento. La mayoría de los alumnos prefería las comodidades de los recursos en línea, dejando las estanterías polvorientas llenas de textos antiguos a los pocos curiosos que buscaban algo diferente. Uno de esos pocos era John Becker, un estudiante de tercer año de historia, siempre en busca de algo más allá de las fechas y los nombres en los libros de texto. John había crecido en una familia que adoraba el pasado. Su abuelo le había contado historias sobre exploradores, objetos perdidos y secretos enterrados. Esa pasión por los misterios de la historia lo había llevado a estudiar en Hollow Creek, una universidad pequeña, pero con una rica tradición en la investigación de textos antiguos. Sin embargo, lo que John estaba a punto de descubrir iba más allá de todo lo que jamás habría imaginado. Era un día lluvioso de otoño cuando decidió explorar la sección de libros raros de la biblioteca. No esperaba encontrar nada especialmente emocionante, pero la idea de pasear entre manuscritos polvorientos y estanterías olvidadas lo llenaba de un inexplicable entusiasmo. La sección rara, conocida como la cueva, era un rincón apartado de la enorme biblioteca. Sus estantes de madera oscura y sus rincones sombríos le daban un aire de otro tiempo, como si fuera una puerta a una época olvidada. El aire dentro de la cueva siempre era frío, incluso en pleno verano. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas gruesas que apenas dejaban entrar la luz, y la única iluminación provenía de lámparas antiguas que colgaban del techo. John paseó por los pasillos, sus dedos acariciando los lomos de libros que parecían no haber sido tocados en décadas. Todo estaba en silencio, salvo el sonido ocasional de las gotas de lluvia golpeando las ventanas. Y entonces lo vio. El libro no estaba en una estantería como los demás. Estaba en una mesa al fondo de la sala, como si alguien lo hubiera dejado allí a propósito. No tenía título visible, y su cubierta estaba hecha de cuero negro desgastado, tan antiguo que apenas se podía distinguir el patrón que alguna vez lo adornó. Intrigado, John se acercó, pasando los dedos por el lomo del libro. Estaba frío al tacto, lo cual le pareció extraño, pero no le dio mucha importancia. El libro parecía llamarlo, atrayéndolo de una manera que no podía explicar. Sentía una especie de presión en el pecho, una necesidad urgente de abrirlo. Y lo hizo. Las páginas estaban hechas de un material extraño, no del todo papel, no del todo pergamino. Había símbolos en ellas, escritos en una lengua que John no reconocía, pero que extrañamente le resultaba familiar. Los caracteres parecían cambiar ante sus ojos, como si se reordenaran, buscando una forma que él pudiera entender. «¿Qué es esto?», murmuró, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Pasó una página, luego otra. Cada símbolo parecía más oscuro, más denso. Era como si el libro estuviera vivo, y cada palabra, cada frase, cargara con un peso invisible. Finalmente, llegó a una página en blanco, o al menos, eso pensó al principio. Pero a medida que miraba más de cerca, notó algo en la esquina inferior. Una pequeña mancha de tinta que se movía. Frunció el ceño y se inclinó hacia adelante. La mancha se extendió lentamente, formando letras ante sus ojos. Sangre. John retrocedió de golpe, soltando el libro en el proceso. La palabra parecía haberse formado por sí sola, apareciendo mágicamente en la página en blanco. «Esto no puede ser real», murmuró, sintiendo que el pánico empezaba a burbujear en su pecho. La palabra en la página seguía allí, tan clara como antes, como si lo estuviera esperando. Tratando de calmarse, recogió el libro del suelo. Su mente racional le decía que había una explicación lógica para lo que acababa de ver, tal vez una reacción química en el papel o algo similar. Pero su instinto le decía lo contrario. Algo en ese libro no estaba bien. Decidido a investigar más, cerró el libro y lo guardó en su mochila. No iba a dejarlo allí, no después de lo que acababa de presenciar.
Tenía que averiguar más sobre su origen, y si había algo que pudiera explicar lo que acababa de suceder. Al salir de la cueva, no notó cómo las luces detrás de él parpadearon, ni cómo la temperatura en la sala bajó aún más, como si algo en el aire se hubiera enfriado de repente. Esa noche, en su apartamento, John no pudo quitarse el libro de la cabeza. Se sentía extrañamente atraído hacia él, como si una parte de él quisiera abrirlo de nuevo, a pesar de su inquietud. Sentado en su escritorio, con el libro frente a él, no pudo evitar sentir que lo estaba observando. Finalmente, con un suspiro, decidió continuar donde lo había dejado. Al abrir el libro de nuevo, notó que la palabra sangre ya no estaba en la página en blanco. En su lugar, había un nuevo símbolo, uno que no había visto antes. Parecía un círculo con líneas que salían de él, como los rayos de un sol retorcido. John se frotó los ojos. Tal vez estaba demasiado cansado, o tal vez su imaginación estaba jugando con él. Después de todo, había pasado todo el día en la biblioteca, y el ambiente oscuro y silencioso podía haber afectado su mente. Pero mientras miraba más de cerca, el símbolo parecía moverse, girando lentamente en el papel. De repente, el aire en la habitación se volvió más frío. John sintió un escalofrío recorrer su espalda, y sin pensarlo, se levantó de la silla. Se volvió hacia la ventana, esperando encontrarla abierta, pero estaba cerrada. No había forma de que la temperatura hubiera bajado tan rápido. Justo cuando estaba a punto de volver a sentarse, algo lo detuvo. Un susurro. Vino de alguna parte de la habitación, pero no podía ubicarlo. Era como si el sonido estuviera justo al borde de su audición, lo suficientemente claro como para notar que estaba allí, pero no lo bastante fuerte como para entenderlo. Se quedó quieto, escuchando. El susurro se repitió, esta vez más fuerte. John. Se le heló la sangre. Retrocedió, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No había nadie más en la habitación. ¿Cómo sabía el libro su nombre? Trató de calmarse, diciéndose que era imposible, que todo esto era producto de su imaginación. Pero cuando se volvió hacia el libro, lo que vio hizo que el pánico se apoderara de él. Las páginas del libro estaban completamente negras, cubiertas de símbolos que no había visto antes. Y en el centro de la página más oscura, una palabra en tinta roja brillaba intensamente. Sacrificio. John retrocedió, tropezando con su silla y cayendo al suelo. El libro parecía moverse, como si las páginas estuvieran vivas, respirando, esperando que él hiciera algo. Quiso cerrarlo, arrojarlo lejos de él, pero estaba paralizado. Algo en su interior le decía que si lo tocaba de nuevo, estaría perdido. El susurro volvió, más claro esta vez. John, estamos cerca. Se levantó de golpe, agarrando el libro y arrojándolo al otro lado de la habitación. El susurro se detuvo, pero el frío permaneció. John respiraba con dificultad, su mente tratando de procesar lo que acababa de suceder. Esto no podía estar ocurriendo. Tenía que haber una explicación racional. Pero el miedo seguía ahí, clavado en su pecho como un cuchillo. Mientras trataba de calmarse, escuchó un golpe en la puerta de su apartamento. Un golpe suave, casi tímido. John se acercó lentamente, todavía temblando. Miró por la mirilla, pero no vio a nadie. Sin embargo, el golpeteo continuaba, insistente, como si algo estuviera esperando al otro lado. Con el corazón en la garganta, abrió la puerta. No había nadie. Pero en el suelo, justo frente a su puerta, estaba el libro. De alguna manera, había vuelto a su lado. Capítulo 2. El conocimiento prohibido. El aire frío de la madrugada se filtraba por la pequeña grieta de la ventana, pero John apenas lo notaba. Estaba de pie, inmóvil, mirando el libro que yacía en el suelo frente a él, junto a la puerta de su apartamento. Había jurado que lo había arrojado al otro lado de la habitación, pero ahí estaba, como si hubiera caminado por su cuenta hasta volver a su lado. Cada fibra de su ser le decía que cerrara la puerta, que dejara el libro donde estaba y que se alejara de todo aquello. Pero algo más profundo,
lo instaba a actuar de manera diferente. Lo sentía en lo más hondo de su ser, como si una fuerza invisible lo estuviera arrastrando hacia el libro. Después de lo que pareció una eternidad, respiró hondo, y con las manos temblorosas recogió el libro. Al contacto, sintió una sensación gélida recorrer su brazo, pero no lo soltó. En lugar de eso, cerró la puerta del apartamento y volvió a sentarse en su escritorio, observando el libro con una mezcla de miedo y curiosidad. El libro parecía estar tranquilo ahora, como si estuviera esperando a que él hiciera el siguiente movimiento. Las páginas, que momentos antes habían estado cubiertas de símbolos oscuros, estaban en blanco de nuevo, salvo por un único símbolo en la esquina inferior derecha de la primera página. Un símbolo que ahora reconocía vagamente, pero no podía ubicar de dónde. Sacrificio, pensó. Esa palabra aún resonaba en su mente, como un eco lejano. ¿Sacrificio para qué? ¿Para quién? No tenía sentido. John decidió que no podía enfrentar esto solo. Su mente lógica le decía que lo que había sucedido era una especie de alucinación, tal vez una reacción al estrés o la falta de sueño. Pero algo mucho más profundo, algo irracional, le decía que esto no era una simple coincidencia. Necesitaba respuestas. Decidido, guardó el libro en su mochila y se dirigió al único lugar donde creía que podía encontrar respuestas, la biblioteca de Hollow Creek. La mañana había llegado rápidamente, y la lluvia que había comenzado la noche anterior seguía cayendo sobre el campus. John cruzó el patio principal, ahora desierto, y se dirigió directamente a la biblioteca. Apenas había pasado unas horas desde que salió de allí, pero algo en el ambiente le hacía sentir como si hubieran pasado días. Sus pensamientos seguían girando en torno al libro, como si su mente estuviera atrapada en un ciclo interminable de preguntas sin respuestas. Al llegar a la puerta de la biblioteca, fue recibido por la mirada inquisitiva de la bibliotecaria, la señora Carter, una mujer de unos 60 años que había trabajado en la universidad durante décadas. Su cabello gris estaba recogido en un moño apretado y siempre vestía de manera impecable. A pesar de su aspecto severo, John sabía que era una de las personas más amables del campus. «John, es raro verte por aquí tan temprano», dijo la señora Carter con una sonrisa cálida. ¿Algo en particular que estés buscando? John vaciló por un momento, pensando en cómo explicarle lo que había sucedido sin sonar como un loco. Finalmente, decidió ser honesto, aunque vagamente. Encontré un libro en la sección rara anoche. Quería investigar un poco sobre él, ver si puedo averiguar más sobre su origen. La sonrisa de la señora Carter se desvaneció un poco al escuchar la mención de la sección rara. ¿Un libro de la sección rara, dices? No recuerdo haber registrado nada nuevo recientemente. Eso es lo extraño, dijo John. El libro no estaba en los registros. De hecho, no tiene título, y parece diferente a cualquier cosa que haya visto antes. La bibliotecaria lo miró con curiosidad, pero también con una pizca de preocupación. Bueno, si está fuera de los registros, podría ser un manuscrito antiguo no catalogado. Hemos tenido algunos problemas con documentos extraviados en el pasado. John asintió, sintiéndose un poco aliviado. Gracias, señora Carter. Eso sería genial. Ella lo guió hacia su escritorio, una enorme estructura de madera oscura llena de papeles, libros y una computadora antigua. Se sentó y comenzó a teclear rápidamente, buscando en los registros de la biblioteca. Veamos. No hay nada reciente en la sección rara que coincida con lo que describes. Pero, si el libro es lo suficientemente antiguo, puede que no esté registrado en el sistema digital. Podemos intentar buscar en los registros físicos o consultar los archivos antiguos. John asintió, pero el creciente malestar en su pecho seguía latente.
Algo en el libro no encajaba en el mundo de la lógica y el conocimiento académico. Era como si el simple hecho de tenerlo cerca estuviera distorsionando su percepción de la realidad. La señora Carter comenzó a revisar algunos archivos físicos en el cajón de su escritorio. Podríamos estar lidiando con un manuscrito oculto o un libro de una colección privada que nunca fue formalmente donado. Es bastante raro, pero no imposible. Hay muchos libros que desaparecen y reaparecen en universidades como esta. Justo cuando ella seguía buscando entre los registros, John sintió una punzada de inquietud. El libro, que había dejado a un lado de su mochila, parecía emitir un extraño calor, como si estuviera vivo. Y de repente, un pensamiento cruzó su mente: no debería haber traído el libro aquí. La señora Carter se detuvo de repente y levantó la vista, su expresión cambiando de una sonrisa cordial a una mirada preocupada. ¿Qué sucede, John?, preguntó, notando su cambio de actitud. Antes de que pudiera responder, algo pasó. Las luces parpadearon, solo por un momento, pero fue suficiente para que el corazón de John comenzara a latir con fuerza. El susurro que había oído la noche anterior volvió, débil al principio, pero inconfundible. John. Susurraba la voz, ahora más fuerte, más persistente. John miró a su alrededor, pero la señora Carter no parecía haber escuchado nada. ¿Ocurre algo?, preguntó con cautela, al notar su mirada alterada. Es el libro, murmuró John, su voz casi apagada. Está haciendo algo. La bibliotecaria lo miró con una mezcla de confusión y alarma, y antes de que pudiera decir algo más, el susurro volvió, esta vez con más claridad, como si viniera de las profundidades de la biblioteca misma. Estamos aquí. John. El sonido era como el roce de hojas secas, como un viento que no debería existir en el interior del edificio. Las luces parpadearon de nuevo, y esta vez, una sombra se movió por las estanterías más cercanas. ¿Viste eso?, John preguntó, su voz apenas contenida por el miedo. ¿Viste la sombra? Cuando el ruido cesó, John se levantó lentamente, con el corazón aún latiendo desbocado. La señora Carter también se enderezó, mirando alrededor con los ojos bien abiertos. ¿Qué fue eso?, preguntó, claramente sacudida por lo que acababa de ocurrir. John no pudo responder. El susurro seguía resonando en su mente, y sabía que el libro, de alguna manera, estaba relacionado con todo aquello. Antes de que pudieran reaccionar más, un viento gélido recorrió la biblioteca, haciendo que los papeles en el escritorio de la señora Carter volaran por todas partes. Algo no estaba bien, algo mucho más grande que ellos estaba presente en ese momento. John miró a la bibliotecaria, y por primera vez, vio en sus ojos el mismo miedo que él sentía. Sin decir una palabra más, ambos sabían que tenían que alejarse de ese lugar, pero el libro estaba allí, y no podían simplemente dejarlo. Con manos temblorosas, John lo tomó de nuevo, y apenas lo hizo, el susurro cesó. En el camino de regreso a su apartamento, John no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido en la biblioteca. El libro era más peligroso de lo que había imaginado, y ahora estaba claro que tenía algún tipo de poder oscuro, algo que había permanecido dormido durante años, pero que ahora estaba despertando. Sabía que tenía que deshacerse de él, pero al mismo tiempo, una parte de él no podía dejarlo ir. El conocimiento prohibido que contenía era demasiado intrigante, demasiado poderoso para ser ignorado. Esa noche, en su pequeño apartamento, John se sentó frente al libro una vez más. Las sombras parecían moverse a su alrededor, y el aire estaba tan frío que podía ver su propio aliento. El libro permanecía en silencio, pero la sensación de que algo lo observaba desde dentro era palpable. John respiró hondo, y con una mezcla de miedo y curiosidad, abrió el libro de nuevo. Esta vez, las palabras estaban más claras, como si finalmente pudiera entender lo que el libro intentaba decirle. Y entonces, en una página que parecía brillar con una luz propia, encontró una nueva palabra escrita en tinta oscura.
Invocación. Capítulo 3. El despertar. El apartamento de John parecía más oscuro que de costumbre. Las sombras danzaban por las esquinas de las paredes, estirándose y contrayéndose de una manera que no seguía ninguna lógica. Afuera, la lluvia persistía, golpeando las ventanas con un ritmo constante que solo amplificaba la sensación de soledad que lo invadía. Sentado frente al escritorio, John no podía apartar la vista de la página del libro. La palabra invocación brillaba con una luz tenue, como si estuviera escrita con una tinta que destellaba solo lo suficiente para llamar su atención. Sus manos temblaban ligeramente mientras pasaba los dedos sobre las letras, pero no sentía frío. Era un temblor de algo más profundo, algo que nacía en su interior. La curiosidad, el miedo y la anticipación se mezclaban, creando una tormenta de emociones que no podía controlar. Sabía, en el fondo de su ser, que lo que estaba a punto de hacer era un error. Pero el libro tenía una atracción magnética, como si el simple hecho de tocarlo lo anclara en una realidad diferente, una donde las reglas de la lógica y el sentido común ya no aplicaban. No se trataba solo de un libro antiguo, ni siquiera de un artefacto oscuro. Era algo más. Algo vivo. Tomó una respiración profunda, recordando las palabras que había leído en la biblioteca y las sombras que había visto allí. Parecía como si el libro estuviera despertando lentamente, como si cada vez que lo abría liberara un fragmento de algo mucho más grande y aterrador. Sin embargo, no podía detenerse ahora. Con un movimiento firme, John se preparó para pasar a la siguiente página. Justo en ese instante, un golpe sordo resonó en la puerta de su apartamento. El sonido hizo eco en la habitación, rompiendo el silencio en 1000 pedazos. John se congeló, su mano aún en el aire, sin atreverse a moverse. El golpe volvió a sonar, esta vez más fuerte, como si algo o alguien estuviera esperando con urgencia al otro lado. ¿Quién está ahí?, preguntó, su voz apenas un susurro. Sabía que no debía abrir la puerta, pero la curiosidad lo estaba consumiendo. Sin respuesta, el golpe resonó una vez más. Con el corazón latiéndole en el pecho, se levantó lentamente de la silla y caminó hacia la puerta. Su respiración era rápida y entrecortada, y sentía como el sudor frío se acumulaba en la palma de sus manos. Al llegar a la puerta, dudó. No quería abrirla, pero no podía ignorar el sonido. Finalmente, miró por la mirilla. Nada. No había nadie al otro lado. El pasillo estaba vacío, sumido en una penumbra que no debería haber sido tan densa, considerando la hora del día. Los latidos de su corazón se aceleraron aún más. Pero justo cuando estaba a punto de apartarse de la puerta, algo en el rabillo de su ojo llamó su atención. En la esquina del pasillo, casi fuera de su campo de visión, una sombra se movió. Era una figura alta, delgada, que parecía fundirse con las sombras mismas. John parpadeó, pensando que su mente le estaba jugando una mala pasada, pero la figura seguía allí, inmóvil, mirándolo. ¿Quién eres?, susurró, sin atreverse a alzar la voz. La figura no respondió. Solo se quedó allí, observándolo desde la distancia, su forma apenas discernible en la penumbra. Pero había algo en esa silueta que le resultaba inquietantemente familiar, como si hubiera visto esa figura antes, o tal vez, como si hubiera sentido su presencia en algún otro momento. Finalmente, la figura se desvaneció en las sombras, y el pasillo quedó completamente vacío. John cerró la puerta de golpe, con las manos temblando. No sabía qué había visto, pero estaba seguro de que no era humano. O al menos, no lo era del todo. Volvió al escritorio, con el pulso aún acelerado, y se sentó frente al libro. Por un momento, consideró cerrarlo y dejarlo en el rincón más oscuro de su apartamento, olvidando que alguna vez lo había encontrado. Pero, al igual que antes, el libro parecía llamarlo, como si hubiera algo más que necesitara descubrir. Y lo que más le aterraba era que, en el fondo, quería saber lo que había al otro lado de esas páginas. Con una mezcla de determinación y terror, giró la página. Esta vez,
No hubo ningún susurro ni palabras que flotaran en el aire. En su lugar, encontró un texto que parecía estar escrito en una mezcla de idiomas que apenas podía reconocer. Latín, griego antiguo, y algo más, algo que no pertenecía a ningún alfabeto que hubiera visto antes. Mientras sus ojos recorrían las palabras, comenzó a sentir una presión en su pecho. Las letras parecían moverse, cambiando de forma ante sus ojos. Cada línea que leía le causaba un dolor de cabeza creciente, como si algo estuviera tratando de forzar su mente a entender lo incomprensible. Y entonces, al llegar al final de la página, las palabras comenzaron a tener sentido. El primer ritual de invocación abre la puerta entre los mundos. Jon se quedó sin aliento. No podía creer lo que estaba leyendo. El libro estaba describiendo un ritual, algo que podía abrir un portal, ¿a dónde? ¿Qué clase de mundos? Pero antes de que pudiera procesar lo que significaba, las luces en su apartamento comenzaron a parpadear. El mismo frío que había sentido en la biblioteca regresó, pero esta vez era más intenso. Como si la temperatura hubiera caído varios grados en cuestión de segundos. El susurro regresó, esta vez más fuerte, más claro. Jon, abre la puerta. La voz no provenía de ninguna parte en particular. Era como si el mismo aire a su alrededor estuviera hablándole. Jon se levantó de golpe, con el miedo apoderándose de él. Las sombras en las paredes comenzaron a alargarse, moviéndose con vida propia. Y entonces lo vio. La figura del pasillo. La misma que había visto a través de la mirilla, ahora estaba en su habitación, de pie junto a la ventana. Su rostro era una máscara de oscuridad, indistinguible, pero sus ojos brillaban con una luz tenue, casi como si estuvieran hechos de las mismas sombras que lo rodeaban. Jon. Susurró la figura, su voz retumbando en la mente de Jon. ¿Sabes lo que debes hacer? Jon retrocedió, su espalda chocando con la pared. Quería gritar, quería correr, pero no podía moverse. Algo en la figura lo mantenía anclado al lugar, como si su voluntad estuviera siendo suprimida por una fuerza invisible. Abre la puerta, repitió la figura, extendiendo una mano hacia él. El aire en la habitación se volvió más denso, casi sofocante. Jon sintió como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. El libro en su escritorio se abrió de golpe, sus páginas moviéndose como si fueran arrastradas por un viento invisible. Y entonces, con una claridad que lo paralizó de miedo, comprendió lo que estaba sucediendo. El libro no solo era un artefacto maldito. Era una llave. Una llave para abrir algo que no debía ser abierto. Y esa figura, esa sombra, no era más que la manifestación de algo mucho más antiguo y oscuro que él no podía comprender. El libro había estado llamándolo desde el principio. No era una coincidencia que lo hubiera encontrado en la biblioteca. Había sido elegido. Jon. Susurró la figura una vez más. El ritual debe completarse. Abre la puerta. Jon sintió una presión insoportable en su pecho, como si el aire a su alrededor estuviera siendo succionado. Sabía que no podía seguir así. Tenía que hacer algo, pero, ¿qué? ¿Cómo podía enfrentarse a algo que no comprendía? De repente, en un arranque de desesperación, corrió hacia el escritorio y cerró el libro de golpe. El silencio fue inmediato. Las sombras retrocedieron. La figura junto a la ventana se desvaneció, y la habitación volvió a la normalidad. Jon se quedó quieto, con el libro cerrado frente a él, respirando con dificultad. Había logrado detenerlo, al menos por el momento. Pero sabía que aquello no había terminado. Algo mucho más oscuro estaba en juego. Y aunque había cerrado el libro, el ritual ya había comenzado. Capítulo 4. La puerta entre los mundos. Jon se encontraba en su pequeño apartamento, apenas iluminado por la tenue luz que se filtraba a través de las cortinas. El silencio era ensordecedor.
El frío seguía instalado en el ambiente, y aunque el libro estaba cerrado sobre el escritorio, la sensación de que algo lo acechaba no había desaparecido. A pesar de que las sombras se habían retirado y la figura oscura había desaparecido, la sensación de amenaza persistía. Se dejó caer en la silla, mirando fijamente el libro. Había algo terriblemente equivocado en todo esto. Sabía que había algo que no debía ser descubierto, un conocimiento prohibido que no pertenecía a su mundo, pero una parte de él, aquella que aún ansiaba respuestas, no podía dejarlo ir. La puerta entre los mundos. La frase resonaba en su cabeza como un eco interminable. El libro había hablado de un ritual de invocación. Algo que podía abrir una puerta entre los mundos. ¿Pero qué clase de puerta? ¿Y qué mundos? ¿Estaba hablando de un portal hacia otro lugar, o algo peor, un portal hacia algo oscuro que intentaba cruzar hacia su mundo? Necesitaba respuestas, y sabía que la única forma de obtenerlas era sumergirse más en el misterio del libro. De repente, su teléfono vibró en la mesa. El sonido repentino lo hizo saltar en su silla. Lo agarró rápidamente y vio que era un mensaje de Claire, su mejor amiga desde la universidad. Ella había sido su compañera en muchas investigaciones y aventuras académicas, y sabía que si había alguien en quien confiar, era ella. Claire, hey, ¿todo bien? No te he visto por el campus estos días. Jon dudó antes de responder. ¿Cómo podía explicarle lo que estaba ocurriendo sin sonar como un loco? No podía simplemente decir, encontré un libro maldito que parece estar abriendo portales entre dimensiones. Respiró hondo y respondió de la manera más neutral posible. Jon, estoy bien, solo he estado ocupado con una investigación en la biblioteca. ¿Tienes un momento para hablar? Necesito tu opinión sobre algo raro. El mensaje de respuesta llegó casi de inmediato. Claire, claro, ¿puedo pasar por tu apartamento en una hora? Te traigo café y lo hablamos. Jon sintió una mezcla de alivio y miedo. Tener a Claire allí podría ser reconfortante, pero al mismo tiempo, no quería involucrarla en esto. No podía negar que algo oscuro estaba en juego, y si el libro había elegido de alguna manera acercarse a él, no sabía si podía proteger a alguien más de su influencia. Sin embargo, necesitaba hablar con alguien. Jon, perfecto, te veo en una hora. La hora pasó lentamente, y cada minuto que pasaba, Jon sentía que el ambiente se volvía más pesado. El libro seguía en el mismo lugar, pero ahora parecía emitir una energía oscura, palpable. Aunque no estaba abierto, sentía que lo observaba, como si algo en su interior lo estuviera esperando, acechando. Finalmente, el sonido de los golpes en la puerta rompió el silencio, y Jon se levantó de un salto. Fue hasta la puerta y la abrió rápidamente, encontrándose con Claire, quien le sonrió de manera amigable y le entregó un vaso de café. Pensé que estarías necesitando esto, dijo, entrando en el apartamento. Sin embargo, en cuanto cruzó el umbral, su sonrisa se desvaneció. Su expresión cambió a una de preocupación inmediata, como si hubiera sentido el mismo cambio en el ambiente que Jon había notado desde que trajo el libro. ¿Todo está bien aquí?, preguntó, frunciendo el ceño. Tu apartamento se siente raro. Jon suspiró, pasándose una mano por el cabello. Eso es lo que estoy intentando averiguar. Le indicó que se sentara en el sofá y, con un gesto de nerviosismo, tomó el libro del escritorio y lo colocó frente a ella. Encontré esto en la sección rara de la biblioteca hace unos días, comenzó a decir. Y desde entonces, las cosas no han sido las mismas. Claire miró el libro, y aunque no dijo nada de inmediato, Jon pudo ver que estaba tratando de procesar lo que tenía frente a ella. Sus dedos se movieron lentamente hacia la cubierta, pero justo cuando estaba a punto de tocarlo, detuvo su mano en seco. ¿Qué es exactamente esto, Jon?
Siento algo extraño en él, algo que no debería estar aquí. Jon se sentó frente a ella y respiró profundamente. No lo sé. Eso es lo que me asusta. He leído algunas de las páginas, y aunque no entiendo todo, habla de rituales, invocaciones, y algo sobre abrir una puerta entre mundos. Claire levantó la vista, claramente alarmada. ¿Abrir una puerta entre mundos? ¿Te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? Suena como el argumento de una mala película de terror. Claire lo observó con preocupación, pero no con incredulidad. Sabía que Jon no era alguien que se dejara llevar por la fantasía. Si estaba diciendo que algo extraño estaba sucediendo, era porque había pruebas suficientes para que lo creyera. ¿Has intentado deshacerte de él?, preguntó finalmente. Jon negó con la cabeza. Lo intenté, pero de alguna manera siempre vuelve. Como si no pudiera escaparme de él. Como si estuviera atrapado. Claire se acercó un poco más al libro, examinándolo sin tocarlo. Bueno, si lo que dices es cierto y este libro es una especie de portal, entonces no puedes simplemente deshacerte de él. Hay algo más en juego aquí. Jon la miró intensamente. ¿Qué sugieres entonces? No puedo simplemente seguir como si nada. Este libro está afectando todo a mi alrededor. Claire se quedó en silencio por un momento, pensativa. Hay algo que podemos intentar. Recuerdo haber leído sobre objetos malditos y cómo algunos de ellos están vinculados a ciertas energías o entidades. Tal vez si descubrimos más sobre su origen, podamos entender cómo neutralizar su poder. ¿Dónde buscaríamos algo así?, preguntó Jon, aferrándose a la esperanza de que hubiera una solución. Podemos empezar en la biblioteca de nuevo, pero esta vez no en la sección rara. Tenemos que buscar en los archivos ocultos, los que están reservados para investigaciones especiales. Sé que hay una colección de textos sobre mitología oscura, rituales antiguos y artefactos malditos. Quizás encontremos algo allí. Las siguientes horas fueron un torbellino de investigación. Jon y Claire pasaron la tarde sumidos en los archivos oscuros de la biblioteca, buscando cualquier indicio de información que pudiera arrojar algo de luz sobre el origen del libro de sombras. Las páginas de los viejos manuscritos eran crujientes y frágiles, y el aire en la sala de archivos estaba cargado de polvo y humedad. Finalmente, después de horas de búsqueda, Claire encontró algo. Aquí. Mira esto, exclamó, empujando un viejo volumen hacia Jon. Era un libro titulado Los portales prohibidos, claves entre mundos. Claire señaló un pasaje en particular, y Jon leyó en silencio, sintiendo que su sangre se congelaba con cada palabra. Entre los antiguos rituales, se encuentra uno que permite abrir una puerta entre los mundos. A través del sacrificio de energía vital, el portal se abre, permitiendo que entidades de más allá del velo crucen al mundo de los vivos. Aquellos que invoquen este ritual deben ser conscientes de que el precio es alto, y que el portal, una vez abierto, nunca puede ser cerrado por completo. Jon miró a Claire con los ojos muy abiertos. Esto es exactamente de lo que hablaba el libro. Está describiendo el mismo ritual. Claire asintió lentamente. Parece que lo que tienes entre manos no es solo un libro antiguo. Es una herramienta para abrir un portal que tal vez ya hayas empezado a abrir sin saberlo. El corazón de Jon latía con fuerza. Todo encajaba ahora. El libro, los susurros, las sombras, todo estaba relacionado con ese ritual de invocación. Y si lo que el texto decía era cierto, entonces ya había cruzado una línea que no podía deshacer. El portal estaba en proceso de abrirse, y si no hacía algo pronto, algo mucho peor estaba por venir. ¿Cómo detenemos esto?, preguntó Jon, la desesperación evidente en su voz. Claire hojeó rápidamente las páginas del libro en busca de una respuesta, pero lo único que encontró fue una advertencia ominosa. El portal puede ser contenido, pero no cerrado. Los invocadores deben sellar el libro y protegerlo en un lugar donde ninguna alma humana lo vuelva a encontrar. El conocimiento debe ser enterrado.
Claire cerró el libro y miró a Jon con una mezcla de miedo y resolución. No podemos destruir el libro, Jon. Pero podemos sellarlo. Y para hacerlo, necesitaremos encontrar a alguien que sepa más sobre estos rituales. Alguien que haya lidiado con esto antes. Jon asintió, aunque sabía que lo que estaban sugiriendo no sería fácil. Pero no tenía otra opción. Si quería evitar que el portal se abriera por completo, tendrían que encontrar a alguien que conociera los secretos del ritual y que los ayudara a sellar el libro antes de que fuera demasiado tarde. Capítulo 5. El guardián de los secretos. Las palabras del texto aún resonaban en la mente de Jon mientras caminaban de regreso a su apartamento desde la biblioteca. El viento frío de la noche se colaba entre los edificios del campus, silbando como un eco lejano, pero ni Jon ni Claire hablaban. Sabían que el tiempo corría en su contra. El portal que había comenzado a abrirse no podía cerrarse, solo contenerse, y si no encontraban una solución pronto, las consecuencias serían devastadoras. Claire, normalmente calmada y pragmática, estaba claramente alterada. No había mencionado mucho durante su investigación, pero estaba claro que el libro de sombras la había afectado profundamente. La energía oscura que emitía era tangible, y el hecho de que Jon hubiera comenzado involuntariamente el ritual la llenaba de temor. No era solo una curiosidad académica más, era una amenaza real y peligrosa. «Hay alguien que podría saber más sobre esto», dijo Claire de repente, rompiendo el silencio. Sus palabras flotaron en el aire gélido. «No quería mencionarlo antes porque no estaba segura, pero creo que no tenemos otra opción». Jon la miró con el ceño fruncido. ¿Quién? Claire dudó por un momento antes de responder. Se llama Marcus Gregor. Es un investigador, pero también ha trabajado en varios proyectos sobre ocultismo y mitología oscura. Hace unos años, publicó un libro sobre rituales prohibidos en culturas antiguas. No está relacionado con la universidad, pero he oído rumores de que tiene acceso a conocimientos que no están en ningún archivo público. Jon sintió una mezcla de esperanza y duda. ¿Y crees que él podría ayudarnos a contener el libro? Claire asintió. Si alguien sabe cómo sellar un portal de este tipo, es él. Pero Marcus no es alguien fácil de localizar. Vive fuera del radar. No tiene redes sociales, y la única dirección conocida es un lugar a las afueras de la ciudad, en una vieja cabaña cerca del bosque. Jon tragó saliva. La idea de aventurarse más allá de los confines conocidos de la universidad para encontrar a un hombre que pudiera o no tener las respuestas que necesitaban no lo entusiasmaba en lo más mínimo. Pero no había otra opción. Si querían evitar que el portal se abriera por completo, tenían que encontrar a Marcus Gregor. Entonces, vayamos, dijo Jon con determinación, aunque la incertidumbre pesaba sobre él. La carretera hacia la cabaña de Marcus Gregor era solitaria y oscura. El bosque que la rodeaba parecía más denso a medida que avanzaban, como si los árboles se cerraran sobre el camino, formando un túnel natural que apenas dejaba pasar la luz de la luna. El coche de Claire se deslizaba silenciosamente por la carretera, mientras el sonido de las ramas golpeando el techo del coche añadía una sensación ominosa al viaje. ¿Sabes si Marcus es peligroso?, preguntó Jon, su mirada fija en el camino frente a ellos. Claire negó con la cabeza. No lo creo. He leído algunos de sus trabajos, y aunque es bastante excéntrico, no parece ser el tipo de persona que representaría una amenaza física. Pero es reservado, y no confía en la gente fácilmente. Tendremos que ser cuidadosos con cómo le presentamos esto. Si es que nos recibe, murmuró Jon. Sabía que esto no iba a ser sencillo. Si Marcus Gregor era tan esquivo como Claire lo había descrito, convencerlo de que los ayudara sería todo un reto. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un desvío que conducía a un camino de tierra. Claire redujo la velocidad y siguió la estrecha vía que serpenteaba entre los árboles, hasta que, al final, apareció una pequeña cabaña de madera. Estaba en mal estado, con la pintura descascarada y las ventanas oscurecidas por la suciedad. Pero lo más extraño era la ausencia de luces. La cabaña estaba completamente a oscuras,
como si hubiera sido abandonada hacía años. ¿Estás segura de que es aquí?, preguntó John, observando el lugar con recelo. Sí, respondió Claire, apagando el motor del coche. Esta es la dirección que encontré. Marcus debería estar aquí. Ambos salieron del coche y caminaron hacia la cabaña, sus pisadas resonando en la grava húmeda. La noche era silenciosa, demasiado silenciosa. No se oía ni el canto de los grillos ni el aullido del viento. Solo el crujido de las hojas bajo sus pies y el latido rápido de sus corazones. Claire golpeó la puerta con los nudillos. El sonido resonó en la oscuridad, pero no hubo respuesta. Lo intentó de nuevo, esta vez más fuerte. Y entonces, escucharon algo. Un ruido suave, como el roce de algo arrastrándose dentro de la cabaña. John dio un paso atrás, su mente llena de imágenes de las sombras que había visto en su apartamento. ¿Estás segura de que esto es buena idea? Claire lo ignoró y volvió a golpear. Esta vez, la puerta se abrió lentamente, revelando una figura alta y delgada en el umbral. Era un hombre de unos 50 años, con el cabello desordenado y una barba descuidada. Sus ojos, sin embargo, eran lo que más destacaba, brillaban con una intensidad que no parecía natural, como si hubieran visto cosas que nadie más podía entender. ¿Qué quieren?, preguntó Marcus Gregor, su voz ronca y grave. Claire fue directa al grano. Necesitamos tu ayuda. Es sobre un libro, uno que no debería existir. Los ojos de Marcus se entrecerraron, y por un momento, John pensó que iba a cerrarle la puerta en la cara. Pero en lugar de eso, dio un paso atrás y les hizo un gesto para que entraran. El interior de la cabaña estaba tan desordenado como su exterior. Pilas de libros antiguos cubrían casi todas las superficies, y había objetos extraños dispersos por todas partes, velas, cuencos de barro, frascos con líquidos de colores opacos y símbolos grabados en las paredes. Parecía más el taller de un alquimista que el hogar de un académico. Marcus los guió hasta una pequeña sala de estar, donde había una mesa baja y algunas sillas viejas. «Hablen rápido», dijo mientras se sentaba, observándolos con una mezcla de desconfianza y curiosidad. «No suelo recibir visitas, y menos de personas que mencionan libros prohibidos». Claire sacó el libro de sombras de su bolso y lo colocó sobre la mesa. Lo encontramos en la sección rara de la biblioteca de Hollow Creek. Desde que John lo abrió, cosas extrañas han estado sucediendo. Creemos que es una herramienta para abrir un portal entre los mundos. Un ritual ha comenzado, y necesitamos detenerlo. Los ojos de Marcus se fijaron en el libro, y su expresión cambió. Dejó de ser distante y se inclinó hacia adelante, observando cada detalle de la cubierta. «Este libro no debería estar aquí», murmuró. «Pensé que había sido destruido hace siglos». John sintió un nudo en el estómago. «¿Sabes qué es?». Marcus asintió lentamente. «Es el libro de sombras, un texto maldito que ha pasado de mano en mano durante generaciones. Está vinculado a entidades antiguas, seres que habitan entre las dimensiones. Cada vez que se abre, comienza un proceso. El portal entre nuestro mundo y el suyo comienza a abrirse». John sintió que el peso de la verdad lo aplastaba. «¿Y cómo lo detenemos?». Marcus los miró a ambos, y su expresión se endureció. «No se puede detener, al menos no por completo. Una vez que el portal ha comenzado a abrirse, no hay vuelta atrás. Pero hay una forma de contenerlo, sellarlo». Claire se inclinó hacia adelante, ansiosa por saber más. «¿Cómo?». «Necesitan realizar un contrarritual», explicó Marcus. «Un ritual que requiere una gran cantidad de energía vital. El problema es que el ritual original ya ha sido iniciado, lo que significa que el libro ahora está vinculado a una entidad. Para sellarlo, necesitarán invocar a esa entidad y enfrentarla. Solo entonces podrán sellar el libro de nuevo». John sintió que el pánico se apoderaba de él. «¿Invocar a la entidad? ¿Quieres que traigamos a esa cosa a nuestro mundo?».
Marcus asintió con gravedad. No hay otra manera. El libro ya ha comenzado el proceso. Si no lo enfrentan y lo contienen, el portal se abrirá completamente y esa entidad cruzará. Entonces, no solo estarán condenados ustedes, sino todos los que estén cerca. El silencio en la cabaña era palpable. Jon y Claire se miraron, sabiendo que la decisión que tomaran en ese momento definiría el destino de todo lo que conocían. No había vuelta atrás. Finalmente, Jon rompió el silencio. ¿Cómo comenzamos? Capítulo 6. El ritual de invocación. El ambiente dentro de la cabaña de Marcus Gregor estaba cargado de tensión. Jon, Claire y Marcus se sentaron en silencio mientras las palabras de Gregor aún resonaban en el aire. La entidad debía ser invocada, enfrentada, y solo entonces podrían sellar el portal que el libro había comenzado a abrir. Jon sabía que estaban entrando en un territorio peligroso, un terreno donde los límites entre lo real y lo sobrenatural eran borrosos. Y no había garantía de que salieran de esto con vida. Marcus se levantó de su silla y comenzó a buscar entre los estantes llenos de libros y artefactos. Si vamos a hacer esto, necesitamos prepararnos adecuadamente, dijo. Mientras sacaba un viejo libro de rituales y lo colocaba en la mesa. Las páginas eran amarillentas y desgastadas, y cada una de ellas estaba cubierta de símbolos extraños y fórmulas que parecían mucho más antiguos que cualquier lenguaje que Jon o Claire hubieran visto antes. El ritual de invocación es antiguo y peligroso, continuó Marcus mientras hojeaba las páginas con rapidez. No es solo una llamada a la entidad. También es una prueba. La entidad intentará romper el vínculo que la mantiene sellada en su dimensión, y su fuerza se alimenta del miedo y de la vida misma. Si no somos lo suficientemente fuertes para resistirla, el portal se abrirá completamente. Jon tragó saliva. La presión sobre sus hombros era inmensa. Había sido él quien había abierto el libro, quien había desencadenado este desastre. Sabía que era su responsabilidad cerrarlo, pero el miedo a lo desconocido lo atormentaba. ¿Qué debemos hacer exactamente?, preguntó Claire, su voz serena pero tensa. Marcus se detuvo en una página en particular y la señaló. Necesitamos 3 cosas. Primero, el libro. El ritual de invocación se activará a través de él. Segundo, un círculo de protección. Este círculo debe estar hecho con sal y hierbas sagradas. Nos protegerá del impacto directo de la entidad, pero no será suficiente para contenerla por mucho tiempo. Y finalmente, algo que la entidad desee, una ofrenda. Jon frunció el ceño. ¿Qué tipo de ofrenda? Marcus levantó la mirada, sus ojos oscuros brillando con una intensidad inquietante. Una ofrenda de energía vital. Necesitaremos la esencia de alguien, una parte de su vida, para llamar la atención de la entidad y debilitarla. Claire retrocedió un poco, entendiendo lo que Marcus estaba sugiriendo. ¿Estás diciendo que alguien tendrá que sacrificarse? No exactamente, respondió Marcus, manteniendo la calma. No es un sacrificio completo. Solo una parte de su energía vital, lo suficiente como para atraer a la entidad. Pero el proceso es peligroso. Si no se hace correctamente, podría consumir a quien ofrezca su energía. Jon y Claire intercambiaron miradas. Sabían lo que esto significaba. Sabían que, en última instancia, alguien tendría que ofrecerse para contener a la entidad. No hay tiempo que perder, dijo Marcus, rompiendo el silencio. Voy a preparar el círculo. Ustedes dos deberán decidir quién será la ofrenda. La cabaña de Marcus estaba sumida en la penumbra mientras él trabajaba para dibujar el círculo de protección en el suelo. Usó sal gruesa y una mezcla de hierbas secas que llenaron el aire con un aroma fuerte y terroso. Los símbolos que trazaba alrededor del círculo eran extraños, con formas que parecían retorcerse bajo la luz de las velas, como si tuvieran vida propia. Jon y Claire lo observaban en silencio, ambos conscientes de lo que estaba por venir. Claire fue la primera en hablar, rompiendo el incómodo silencio entre ellos. Voy a ser yo, dijo, su voz firme.
Jon se giró hacia ella, con los ojos muy abiertos. ¿Qué? No, Claire, no puedes, yo fui quien abrió el libro, debería ser yo. Claire negó con la cabeza, manteniendo la calma. Jon, eres la única persona que puede manejar el libro. Eres el vínculo directo con él. Si algo sale mal durante el ritual, necesitarás estar completamente concentrado para poder detener la entidad. No puedes hacerlo si ofreces tu energía vital. Jon quiso protestar, pero sabía que tenía razón. Como portador del libro, su papel era crucial. Sin embargo, la idea de que Claire arriesgara su vida por él lo llenaba de una culpa profunda y abrumadora. No puedo dejar que lo hagas, murmuró, bajando la mirada. Claire lo tomó de la mano, obligándolo a mirarla a los ojos. No se trata de dejarme o no. Se trata de salvar nuestras vidas, y posiblemente el mundo. Podemos hacerlo, Jon, pero necesitamos ser inteligentes. Y esto es lo que tiene más sentido. Jon respiró hondo, luchando con sus emociones. Finalmente, asintió, aunque el miedo y la preocupación no lo abandonaban. Está bien, dijo en voz baja. Pero prométeme que, si en algún momento sientes que te está superando, me lo dirás. No importa lo que pase. Claire asintió con determinación. Lo prometo. El círculo estaba listo, y la atmósfera dentro de la cabaña era tan pesada que apenas se podía respirar. Marcus había colocado velas en cada punto cardinal del círculo, y el libro de sombras estaba en el centro, abierto en la página del ritual de invocación. El aire a su alrededor parecía vibrar con energía oscura, y las sombras en las esquinas de la habitación parecían moverse con vida propia. Una vez que comencemos, no habrá marcha atrás, advirtió Marcus, su tono serio. La entidad será invocada, y su presencia será palpable. Tendrán que ser fuertes y resistir el miedo. Cualquier debilidad podría ser fatal. Jon y Claire asintieron, ambos sintiendo el peso de la responsabilidad que tenían sobre sus hombros. Marcus comenzó a recitar las palabras del ritual, su voz baja y monótona. Las llamas de las velas parpadearon mientras las palabras en el aire parecían resonar con un eco extraño. De repente, la temperatura en la cabaña cayó drásticamente. El aire se volvió helado, y una brisa gélida atravesó el lugar, apagando las velas una por una. Solo el libro seguía iluminado, brillando con una luz oscura que parecía emanar de las mismas palabras inscritas en sus páginas. Jon sintió como algo comenzaba a moverse en la habitación. Las sombras se alargaron, y una presencia invisible se hizo palpable. Era como si el mismo aire estuviera vivo, cargado de una energía maligna que lo presionaba contra el suelo. Está aquí, murmuró Marcus, con los ojos cerrados mientras continuaba recitando el ritual. La entidad ha sido invocada. Claire, de pie dentro del círculo, comenzó a sentir una presión en su pecho. Sabía que estaba siendo observada, que algo, o alguien, la estaba evaluando. La entidad que habían llamado estaba cerca, y su presencia era sofocante. El libro comenzó a temblar sobre la mesa, y las páginas se voltearon rápidamente, como si una mano invisible las manipulara. Jon observó con horror cómo las palabras en las páginas cambiaban, tomando una forma más oscura, más antigua. Y entonces, en medio de la oscuridad, una figura comenzó a materializarse. Era una sombra alta y delgada, casi sin forma, pero con ojos brillantes que relucían con un brillo antinatural. Su rostro, si es que podía llamarse rostro, era una máscara vacía de oscuridad, sin rasgos visibles, pero irradiaba una maldad pura que congeló la sangre de Jon. La entidad había cruzado el umbral. Claire. Susurró la voz de la entidad, resonando en la mente de todos los presentes como un eco lejano. Has sido elegida. Claire apretó los dientes, sintiendo el peso de la mirada de la entidad sobre ella.
La presión en su pecho aumentó, y una sensación de agotamiento comenzó a invadirla, como si su energía vital estuviera siendo drenada lentamente. Jon, mantén la concentración, y gritó Marcus, su voz entrecortada por el esfuerzo de mantener el ritual en marcha. Debes contenerla. Jon, a pesar de su miedo, se inclinó sobre el libro, sus manos temblando mientras trataba de leer las palabras que habían aparecido en las páginas. Era la parte final del ritual, la que sellaría a la entidad de vuelta en su dimensión. Claire, resiste un poco más, susurró Jon, con la voz temblorosa. Sabía que la energía de Claire estaba disminuyendo rápidamente, pero si no completaba el ritual a tiempo, la entidad cruzaría por completo y el portal se abriría para siempre. Las sombras en la habitación se arremolinaron alrededor de la figura, y el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. La entidad dio un paso hacia Claire, extendiendo una mano espectral hacia ella. Tu energía me pertenece, susurró la entidad, mientras Claire caía de rodillas dentro del círculo, luchando por mantenerse consciente. Ahora, Jon, y gritó Marcus, señalando el libro. Jon tomó una respiración profunda y gritó las palabras finales del ritual. Resilio portaset daemonium revocatur. Capítulo 7. El eco de las sombras. El eco de las palabras finales del ritual aún resonaba en el aire, como un susurro persistente que no terminaba de desvanecerse. Jon apenas podía respirar. El aire en la cabaña estaba denso, pesado, y el frío que había invadido el lugar ahora se sentía como si viniera desde dentro de su propio cuerpo. A su alrededor, las sombras parecían retorcerse, como si tuvieran vida propia, y aunque la figura de la entidad parecía haber retrocedido, algo en el ambiente indicaba que no estaba completamente contenida. Claire estaba en el suelo, jadeando. Sus manos temblaban visiblemente mientras luchaba por mantenerse consciente, su energía vital claramente disminuida por la interacción con la entidad. Jon corrió hacia ella, cayendo de rodillas a su lado. Claire, ¿estás bien? Háblame, dijo, con la voz entrecortada por el pánico. Ella asintió débilmente, su rostro pálido. Estoy aquí. Lo sentí, Jon. Sentí como me quitaba la energía, como si estuviera arrancando una parte de mí. Su respiración era pesada, pero trató de sentarse con la ayuda de Jon. Marcus, quien había estado observando todo desde una distancia prudente, se acercó con rapidez. Su rostro estaba serio, casi sombrío. No está completamente sellada, dijo con una voz tensa, mirando el libro que aún estaba abierto en el centro del círculo. El ritual la ha contenido, pero no por mucho tiempo. Algo salió mal. Jon sintió una ola de desesperación. ¿Qué quieres decir con que algo salió mal? Dijiste que el ritual funcionaría. Marcus negó con la cabeza, claramente molesto. Hemos contenido su avance, pero la entidad no fue expulsada completamente de esta dimensión. Parte de su esencia sigue aquí, en este espacio. Es posible que ya esté fusionada con el libro, o incluso con Claire. Claire miró a Marcus con horror. ¿Fusionada? ¿Qué significa eso? Significa que la entidad ha dejado una huella en ti, explicó Marcus, mirando a Claire con preocupación. Al drenar tu energía, ha establecido una conexión. Esa conexión le permite mantenerse en nuestra realidad, aunque sea de forma limitada. No podrá cruzar completamente de nuevo sin otro ritual, pero mientras su presencia esté vinculada a ti, no estará completamente sellada. Jon sintió que el suelo bajo sus pies temblaba, no de manera literal, sino como si todo lo que conocía estuviera desmoronándose. Habían intentado contener a la entidad, habían seguido las instrucciones de Marcus, pero ahora no solo seguía en su mundo, sino que estaba vinculada a su mejor amiga. El peso de esa realidad lo aplastaba. Entonces, ¿qué hacemos ahora?,
Preguntó Jon con un tono desesperado. Marcus suspiró. Necesitamos hacer un segundo ritual, uno que pueda romper esa conexión entre Claire y la entidad, pero no será fácil. Es mucho más arriesgado, y solo se puede realizar en un lugar donde las barreras entre los mundos sean más delgadas. Jon frunció el ceño. ¿Dónde está ese lugar? Marcus lo miró con gravedad. El monasterio de Svetnov. El viaje hacia el monasterio Svetnov fue aún más aterrador que cualquier cosa que hubieran enfrentado hasta el momento. A medida que la noche caía y se adentraban en los bosques que rodeaban la vieja estructura, el ambiente a su alrededor parecía cambiar. Los árboles se cerraban como un túnel de sombras, y el aire se volvía más frío y pesado. Había algo en ese lugar que los hacía sentir que el mundo mismo estaba más cerca de desmoronarse. El monasterio Svetnov era conocido por sus leyendas oscuras. Aunque hacía mucho tiempo que había caído en ruinas, se decía que había sido construido sobre un lugar antiguo de culto pagano. Antes de ser un lugar religioso, ese sitio albergaba rituales para una deidad más antigua y oscura, una entidad que algunos decían que controlaba la frontera entre los mundos. Los monjes que intentaron contenerla fracasaron, y lo que quedaba del lugar era poco más que piedras y muros destruidos. La historia del monasterio encajaba demasiado bien con lo que habían descubierto sobre el libro. El libro y la entidad estaban de alguna manera vinculados a ese sitio. Y si había un lugar donde pudieran realizar el ritual final para romper el vínculo con Claire, ese lugar era Svetnov. Cuando llegaron a los límites del monasterio, la luna llena brillaba sobre las ruinas como una tenue lámpara, iluminando los muros desmoronados y las sombras que parecían moverse con vida propia. Marcus, con su rostro serio y tenso, bajó del coche y comenzó a sacar los materiales necesarios para el ritual, más sal, velas, y una serie de objetos antiguos que había traído de su cabaña. Este lugar fue el epicentro de un antiguo intento de contener a esa entidad, explicó Marcus mientras organizaba todo. Los monjes que vivían aquí fracasaron. Intentaron utilizar el poder de la entidad a su favor, pero en lugar de controlarla, desataron algo que no pudieron detener. Desde entonces, las ruinas de Svetnov han sido conocidas por estar habitadas por fuerzas oscuras. Jon y Claire lo escuchaban mientras miraban a su alrededor, sintiendo el peso de la historia en cada piedra. Había algo en ese lugar, una sensación palpable de que las paredes guardaban secretos y que el aire mismo susurraba verdades olvidadas. Entonces, ¿esto es lo que debemos hacer?, preguntó Claire, su voz firme aunque claramente agotada. Rompemos el vínculo aquí, y todo esto terminará. Marcus asintió. Aquí es donde las barreras entre los mundos son más débiles. Este es el único lugar donde podemos cortar el vínculo sin desatar la entidad por completo. Jon, aunque nervioso, se sintió un poco más aliviado al saber que había un plan. Pero aún así, no podía sacudirse la sensación de que las cosas no serían tan simples. Había algo en el aire, una vibración, un eco que parecía venir de las sombras mismas. Comenzaron a preparar el ritual en el centro de las ruinas, justo donde Marcus indicó que las energías de los mundos convergían. La luna, alta en el cielo, arrojaba una luz fría sobre ellos mientras trazaban el círculo de protección y encendían las velas. Claire, aún visiblemente afectada, se colocó en el centro del círculo. Mientras Marcus recitaba palabras en un idioma que Jon no reconocía, algo más antiguo que el latín o el griego. Las sombras alrededor de las ruinas comenzaron a moverse nuevamente. Jon se dio cuenta de que la entidad, aunque contenida en Claire, estaba intentando liberarse. Podía sentir su presencia, su odio, su deseo de romper el ritual y cruzar al mundo de los vivos. De repente, el aire alrededor de ellos se volvió gélido. Las velas comenzaron a parpadear, y un viento helado barrió las ruinas, haciendo que las piedras antiguas crujieran como si estuvieran a punto de colapsar. Jon sintió como las sombras se alargaban y se retorcían, y entonces, lo vio. La entidad, la misma figura que había visto en su apartamento, comenzó a materializarse una vez más. Esta vez, era más clara, más definida. Sus ojos brillaban con una luz antinatural, y su rostro era una máscara de oscuridad. La entidad estaba luchando contra el ritual, intentando romper el círculo y reclamar lo que era suyo.
No te acerques, y gritó Marcus, su voz firme pero tensa. El ritual debe completarse. No dejes que te toque. Jon miró a Claire, quien ahora estaba de rodillas dentro del círculo, luchando por mantener la compostura. La entidad estaba claramente centrada en ella, como si estuviera tratando de reclamar su energía, su vida. Jon, y gritó Claire, su voz apenas audible por encima del viento. Hazlo ahora. Jon sabía lo que debía hacer. Corrió hacia el libro, que yacía sobre una piedra cerca del círculo, y comenzó a recitar las palabras del ritual final, las palabras que sellarían la entidad y romperían el vínculo con Claire. In nomine tenebris, ego boveo te. Invocatio terminatur. La entidad lanzó un rugido ensordecedor. Su forma oscura se retorció violentamente, y las sombras a su alrededor comenzaron a desvanecerse, como si estuvieran siendo absorbidas por el propio libro. El viento se intensificó, y las piedras del monasterio comenzaron a crujir y temblar. Pero entonces, algo inesperado sucedió. El libro, que hasta ese momento había sido el conducto para el ritual, comenzó a temblar en las manos de Jon. Las palabras en sus páginas se movieron, cambiando de forma, y un nuevo símbolo apareció en su centro. Jon sintió una punzada de miedo, sabiendo que algo había cambiado, algo que no debería haber ocurrido. Jon, cierra el libro, gritó Marcus. Pero cuando Jon intentó cerrarlo, el libro se resistió, como si tuviera vida propia. Las páginas se movieron frenéticamente. El libro temblaba en las manos de Jon, sus páginas giraban como si fueran impulsadas por una fuerza invisible. El símbolo que apareció en el centro brillaba con una luz oscura, como si algo mucho más profundo y antiguo hubiera sido desatado. A pesar de los esfuerzos de Jon por cerrarlo, el libro se resistía, como si estuviera vivo y controlado por una voluntad propia. La entidad, que parecía estar siendo absorbida de vuelta al libro, lanzó un grito desgarrador, una mezcla de rabia y desesperación. Pero ahora su forma comenzaba a cambiar. Ya no era solo una figura de sombras, su contorno se hacía más sólido, como si estuviera luchando por cruzar completamente a través del portal. Jon, y gritó Marcus, su voz casi ahogada por el rugido del viento. Tienes que cerrarlo. Si el libro queda abierto, la entidad será liberada por completo. Todo lo que hemos hecho no servirá de nada. Jon apretó los dientes, usando toda su fuerza para intentar cerrar las cubiertas del libro, pero algo lo mantenía abierto. Era como si una mano invisible lo forzara a mantenerse abierto, revelando más de lo que debía. Y entonces, comprendió. El libro no quería ser cerrado porque algo más había sido liberado. Algo que no estaba previsto en el ritual original. No puedo cerrarlo, y gritó Jon, desesperado. Hay algo más dentro de él. Claire, que aún estaba arrodillada dentro del círculo de protección, miró a Jon con horror. ¿Qué quieres decir con que hay algo más? El ritual lo cambió, respondió Jon, sus manos temblando mientras luchaba contra la fuerza del libro. No sé cómo explicarlo, pero el libro ahora está vinculado a algo mucho más poderoso. Marcus se acercó rápidamente, sus ojos fijos en el símbolo que brillaba en el centro del libro. Su expresión se oscureció de inmediato. No puede ser, murmuró. Este no es el símbolo de la entidad que invocamos, esto es otra cosa. Algo mucho más antiguo. Las palabras de Marcus enviaron un escalofrío por la espina dorsal de Jon. Algo más antiguo. Algo que había estado latente, esperando ser desatado. El viento que rugía a través del monasterio se detuvo de repente, y el aire se volvió denso, inmóvil. La entidad dejó de moverse, quedando congelada en su lugar, como si también estuviera esperando. Y entonces, desde el mismo corazón del libro, surgió una voz. Era profunda, gutural, y hablaba en un idioma que ninguno de ellos entendía. In tenebris latent, antiquis urgun. Las palabras resonaron a través de las ruinas del monasterio, haciendo eco en cada rincón, y con cada repetición, el aire alrededor de ellos se volvió más pesado, casi insoportable.
John sintió que algo enorme se movía bajo la superficie de la realidad, algo que estaba despertando. «Tenemos que detenerlo», y gritó Claire, levantándose con dificultad. «John, por favor, cierra el libro». John lo intentó de nuevo, apretando las cubiertas con todas sus fuerzas, pero el libro simplemente no cedía. Cada vez que trataba de cerrarlo, las páginas parecían volverse más rígidas, como si estuvieran hechas de piedra en lugar de papel. Marcus, que hasta entonces había estado observando en silencio, tomó una decisión rápida. «Necesitamos más energía. El vínculo que hemos creado con el portal es demasiado fuerte, y la entidad está utilizando nuestra propia energía para mantenerse aquí. Tenemos que cortar esa fuente de poder». «¿Cómo?», preguntó John, desesperado. «¿Cómo cortamos el vínculo?». Marcus miró a Claire con una expresión sombría. «La única manera de cortar el vínculo es romper el círculo y liberar a Claire de su conexión con la entidad. Pero si hacemos eso, el riesgo de que la entidad cruce por completo aumenta». John sacudió la cabeza, horrorizado. «No podemos hacer eso. No podemos dejar que cruce». Marcus se acercó a John, su voz firme pero llena de urgencia. «Si no cortamos el vínculo, la entidad tomará a Claire. No hay otra opción. O rompemos el vínculo ahora, o perdemos todo». John miró a Claire, su rostro pálido y lleno de miedo, pero con una determinación que no había visto en ella antes. Sabía que tenía razón. No podían seguir manteniendo el vínculo, no si querían detener a la entidad. «Está bien», dijo John finalmente, su voz temblorosa. «Rompamos el vínculo». El silencio que siguió fue ensordecedor. John cayó de rodillas, exhausto. El libro, ahora cerrado, descansaba inerte en el suelo, como si todo el poder que alguna vez tuvo hubiera desaparecido. Claire, todavía débil, se acercó a John y lo abrazó con fuerza. «Lo hicimos», susurró, su voz llena de alivio. «Lo hicimos». Marcus se acercó lentamente, observando el libro con cautela. «Lo hemos contenido, pero esto no ha terminado». John lo miró con incredulidad. «¿Qué quieres decir?». «Hemos cerrado el libro. La entidad se ha ido». Marcus negó con la cabeza. «El libro está cerrado, sí, y hemos contenido a la entidad. Pero lo que vimos, lo que escuchamos, eso no era solo la entidad. Ese símbolo, esas palabras, estaban invocando algo más. Algo mucho más antiguo que la entidad que enfrentamos». John sintió un nudo en el estómago. ¿Algo más? ¿Qué era? Marcus no respondió de inmediato. En lugar de eso, recogió el libro y lo sostuvo con cuidado. El libro de sombras no es solo un portal para una entidad. Es un artefacto que ha pasado de mano en mano durante siglos, absorbiendo y conectándose con diferentes fuerzas y criaturas. La entidad que enfrentamos fue solo una de ellas. Pero lo que desatamos hoy es algo que ha estado esperando por mucho más tiempo. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Claire, su voz llena de preocupación. Marcus miró las ruinas del monasterio, su expresión sombría. «Guardamos el libro. Lo sellamos en un lugar donde nadie lo encuentre. Pero debemos estar preparados, porque lo que hemos despertado hoy podría no quedarse dormido por mucho tiempo». El viento comenzó a soplar nuevamente, pero esta vez no traía consigo la promesa de peligro inmediato. Solo el eco lejano de las sombras, susurrando secretos que no debían ser escuchados. John miró a Claire y luego a Marcus, sabiendo que, aunque el portal se había cerrado por ahora, su vida nunca volvería a ser la misma. La maldición del libro de sombras los había marcado a todos. Y, en algún lugar, lo que fuera que habían despertado estaba esperando. Y cuando volviera, estarían listos.
Capítulo 9. El despertar de Zotar. La noche parecía interminable mientras Jon y Claire dejaban atrás el monasterio Svetnov. El viento frío soplaba entre las ramas secas del bosque que rodeaba las ruinas, pero ahora había algo diferente en el aire. Algo oscuro, palpable, como si estuvieran siendo observados por ojos invisibles. Jon sentía el peso de todo lo ocurrido en el monasterio, pero lo que realmente lo inquietaba era la sensación persistente de que, aunque habían cerrado el libro, no habían terminado con el mal que habían desatado. El camino de regreso a la ciudad fue silencioso, ambos atrapados en sus pensamientos. Claire, debilitada aún por el vínculo que había tenido con la entidad, cerró los ojos mientras la oscuridad se cernía a su alrededor. Pero el sueño no trajo descanso, trajo algo mucho más inquietante. En sus sueños, Claire vio el mundo desmoronarse. El cielo se rasgaba como un velo de sombras, y en los abismos que se abrían, aparecía una figura colosal, hecha de oscuridad y energía pura. Era un ser que superaba cualquier cosa que pudiera haber imaginado. En lo alto de las ruinas, la figura extendía sus brazos, y con un rugido que sacudió los cimientos de la realidad, los mundos comenzaron a colapsar, uniéndose en una masa de caos y destrucción. La presencia de la deidad resonaba en su mente, un eco de poder antiguo que no entendía por completo, pero cuyo nombre reverberaba como una sentencia de muerte: Zotar. Claire despertó con un grito ahogado, su cuerpo cubierto de sudor frío. Jon frenó el coche bruscamente al escuchar su grito. «Claire, ¿qué pasó?», preguntó Jon, alarmado. Claire lo miró, sus ojos llenos de terror. «Lo vi, Jon. Vi lo que está tratando de hacer. Zotar, eso es lo que despertamos. No es solo una entidad, es mucho peor. Es un ser que puede colapsar las dimensiones. Si recupera su poder, no quedará nada. Ni nuestro mundo, ni ningún otro». Jon sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que habían desatado algo oscuro, pero la magnitud de lo que Claire describía superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. «¿Zotar?», murmuró Jon. «¿Cómo lo sabes?». «No lo sé, pero está ahí, en mi cabeza. Desde que rompimos el vínculo, he estado sintiendo su presencia. No sé cuánto tiempo tenemos, pero si no hacemos algo pronto, no solo el portal se abrirá de nuevo, sino que Zotar traerá consigo el colapso de todo». De vuelta en la ciudad, Marcus los esperaba en su cabaña, su rostro aún más sombrío que antes. Había estado estudiando el libro desde que regresaron, y lo que descubrió no hizo más que confirmar los temores de Claire. «Zotar», dijo Marcus en voz baja, mientras hojeaba las páginas del libro con cuidado. «Una deidad anterior a cualquier civilización conocida. Controlaba los umbrales entre dimensiones. La entidad que invocamos fue solo una fracción de su poder. El verdadero Zotar ha permanecido dormido durante milenios, sellado por fuerzas más allá de nuestra comprensión. Pero cuando intentamos cerrar el portal, abrimos una grieta lo suficientemente grande como para que él comenzara a despertar». Jon se sentó, sintiendo el peso de la información. «Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo detenemos algo así?». Marcus cerró el libro lentamente y lo dejó sobre la mesa. «No será fácil. Zotar no es como las entidades que conocemos. Su poder radica en su habilidad para distorsionar las realidades. Pero hay un lugar, un antiguo sitio que puede contener la clave para sellarlo definitivamente». «¿Dónde?», preguntó Claire, ansiosa. Marcus levantó la mirada, sus ojos oscuros llenos de preocupación. «En un lugar conocido como las cavernas de Carros. Según las leyendas, es uno de los pocos sitios en la Tierra donde las dimensiones se cruzan. Allí, los antiguos guardianes sellaron a Zotar hace miles de años. Si queremos detener su despertar, tendremos que ir allí y realizar un ritual que cierre el umbral por completo». Claire sintió un nudo en el estómago. Las cavernas de Carros era un lugar que solo existía en las leyendas, pero si Marcus tenía razón, era su única esperanza. «¿Qué necesitamos para el ritual?», preguntó Jon, su determinación volviendo a fortalecerse. Marcus se levantó y comenzó a buscar entre sus libros y artefactos.
Necesitaremos 3 cosas: el libro, por supuesto, ya que es el conducto que hemos estado utilizando. Pero también necesitaremos un artefacto antiguo, uno que sea capaz de canalizar la energía de las cavernas. Se llama la llave de los umbrales, y según mis investigaciones, está guardada en un templo olvidado en los Himalayas. Por último, necesitaremos el sacrificio de un vínculo. Alguien que haya sido tocado por la esencia de Zotar. La mirada de Marcus se dirigió lentamente hacia Claire. «Yo», susurró Claire, su voz temblorosa. Marcus asintió con gravedad. «Eres la única que estuvo conectada con la entidad Zotar. Solo tú puedes canalizar la energía necesaria para sellarlo por completo. No estoy diciendo que tendrás que morir, pero el riesgo es muy alto. Si algo sale mal, podrías quedar atrapada en el umbral, entre las dimensiones». John miró a Claire con angustia. «No puede ser. No podemos pedirte que hagas eso». Claire, aunque aterrada, sabía que no había otra opción. Había sido marcada por Zotar desde el principio, y ahora comprendía que esto era más grande que todos ellos. Si no hacía esto, Zotar destruiría no solo su mundo, sino muchos más. «Lo haré», dijo Claire finalmente, su voz firme. «Si eso significa detener a Zotar, lo haré». El viaje hacia los Himalayas fue largo y agotador. John, Claire y Marcus sabían que estaban luchando contra el tiempo. Zotar seguía ganando fuerza, y las distorsiones de la realidad comenzaban a manifestarse de maneras inquietantes. Zonas donde el tiempo se doblaba, objetos que desaparecían y reaparecían en lugares imposibles. Y personas que caían en coma tras tener sueños extraños sobre seres de sombras. Cuando finalmente llegaron al templo olvidado, la atmósfera era sofocante. El viento gélido de las montañas parecía detenerse a la entrada del lugar, como si algo antiguo y poderoso aún lo protegiera. Las paredes del templo estaban cubiertas de símbolos antiguos, algunos de los cuales Marcus reconoció como sellos de protección. «Este es el lugar», dijo Marcus, su voz baja. «La llave de los umbrales debería estar aquí». Dentro del templo, después de lo que parecieron horas de exploración, encontraron la llave. Era un objeto de metal oscuro, intrincadamente tallado con runas que brillaban débilmente en la penumbra. John sintió una descarga eléctrica al tocarla, como si el artefacto estuviera vivo con el poder de los umbrales. «Con esto y el libro, estaremos listos para enfrentarnos a Zotar en las cavernas de Carros», dijo Marcus, su mirada fija en la llave. Claire, a pesar del cansancio, sintió una mezcla de esperanza y miedo. Sabía que el próximo paso sería el más difícil, pero no había vuelta atrás. Mientras descendían de las montañas, la realidad a su alrededor comenzaba a mostrar más señales de distorsión. Lo que había empezado como pequeños rasgos se estaba convirtiendo en algo mucho más grande, el cielo se partía en franjas de luz extraña, y las montañas parecían cambiar de forma cuando no las miraban directamente. Zotar estaba despertando, y su influencia estaba empezando a destruir los límites entre los mundos. Con la llave de los umbrales en mano, y el conocimiento de lo que debían hacer, se prepararon para el viaje final hacia las cavernas de Carros. Sabían que una vez allí, se enfrentarían no solo a la deidad que había comenzado a despertar, sino también al mismo tejido de la realidad. El tiempo se agotaba, y lo que estaba en juego era mucho más que sus propias vidas. El destino de los mundos colgaba de un hilo, y la única esperanza que tenían era sellar a Zotar antes de que desatara el caos definitivo. Capítulo final: el juicio de los umbrales. El sol naciente apenas se vislumbraba en el horizonte mientras John, Claire y Marcus se adentraban en el último tramo de su misión. La travesía hacia las cavernas de Carros había sido agotadora, tanto física como emocionalmente. Las distorsiones de la realidad a su alrededor se hacían más frecuentes y cada vez más aterradoras. A medida que avanzaban por el paisaje rocoso y desolado, las montañas parecían retorcerse a su alrededor, como si la misma naturaleza estuviera siendo corrompida por el despertar de Zotar.
Estamos cerca, murmuró Marcus, sus ojos fijos en el horizonte. Puedo sentir la energía de los umbrales intensificándose. Las barreras entre los mundos son más débiles aquí. Claire caminaba detrás de ellos, con la llave de los umbrales firmemente sujeta en su mano. A pesar de su aparente calma, el miedo latente la consumía. Sabía que una vez que cruzaran el umbral de las cavernas, no habría vuelta atrás. Zotar había comenzado a despertar, y su presencia era cada vez más palpable. La realidad misma se estaba resquebrajando bajo su poder. Jon, dijo Claire en voz baja, rompiendo el silencio. No importa lo que pase ahí dentro, quiero que sepas que no me arrepiento de nada. Si tenemos que sacrificarnos para detener a Zotar, lo haré. No podemos permitir que esa cosa destruya todo. Jon asintió, su rostro endurecido por la determinación. Lo sé, Claire. Pero te prometo que no dejaré que nada te pase. Vamos a salir de esto, los dos. Marcus encontrará una forma de sellarlo sin que tengas que. No es tan simple, interrumpió Marcus, con la voz firme. El ritual que vamos a realizar es antiguo, y no hay garantías. Zotar es una deidad de una era olvidada, anterior a cualquier poder que podamos comprender. Para sellarlo por completo, necesitamos una fuente de energía tan potente como él. Y Claire, con el vínculo que todavía tiene, es la clave. Pero eso significa que estará en el centro del ritual, y el riesgo es inmenso. Las palabras de Marcus hicieron que el peso de la realidad cayera sobre ellos como una losa. Claire, a pesar de su valentía, sabía que su conexión con Zotar no se rompería fácilmente. Ya podía sentir la presión en su mente, una presencia oscura que se movía en las sombras de sus pensamientos, susurrando promesas de poder y destrucción. Llegaron a las cavernas de Carros al caer la tarde, justo cuando las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo distorsionado. Las cavernas eran imponentes, talladas en las profundidades de una montaña negra, sus entradas rodeadas por antiguos símbolos y runas que brillaban débilmente en la penumbra. El aire a su alrededor vibraba con una energía oscura, y a medida que se acercaban, sintieron como la temperatura descendía drásticamente. Este es el lugar, dijo Marcus, examinando las entradas. Las leyendas dicen que los guardianes antiguos sellaron aquí a Zotar después de la primera ruptura entre los mundos. Debemos adentrarnos hasta el corazón de las cavernas para realizar el ritual. Una vez que lleguemos allí, no tendremos mucho tiempo. Jon miró las runas en las paredes de las cavernas, sintiendo una extraña familiaridad en los símbolos. Estas marcas, las he visto antes, en el libro. Marcus asintió. El libro es solo una parte del rompecabezas. Los antiguos usaron su poder para sellar los umbrales, pero el libro no fue el único artefacto. La llave de los umbrales y otros objetos fueron necesarios para contener a Zotar. Pero ahora, con el libro reabierto y la barrera debilitada, Zotar está intentando liberarse por completo. Con pasos cautelosos, entraron en las cavernas. El interior era vasto y oscuro, iluminado solo por la débil luz de las linternas que llevaban. A medida que avanzaban, el aire se hacía más denso, y la sensación de ser observados aumentaba con cada paso. Las paredes estaban cubiertas de grabados antiguos que contaban la historia de Zotar y los guardianes que lo habían sellado. Las imágenes mostraban criaturas colosales enfrentándose a la deidad, un ser de sombras y oscuridad que parecía consumir todo a su paso. Finalmente, llegaron al corazón de las cavernas, una enorme cámara subterránea donde el suelo estaba marcado con símbolos y runas similares a las que habían visto fuera. En el centro de la cámara había un altar de piedra, cubierto de polvo y telarañas, donde los antiguos debieron realizar el primer ritual de sellado. Este es el lugar, dijo Marcus. Aquí es donde realizaremos el ritual final. El ritual debía comenzar de inmediato. Marcus trazó un nuevo círculo de protección alrededor de Claire, mientras Jon preparaba el libro de sombras y la llave de los umbrales.
Las velas fueron colocadas en puntos estratégicos alrededor del altar, iluminando la oscuridad con una luz débil pero constante. La atmósfera era sofocante, y la sensación de peligro inminente crecía con cada segundo que pasaba. Una vez que comencemos, no habrá marcha atrás, advirtió Marcus, su voz tensa pero controlada. El ritual atraerá la atención de Zotar, y su presencia se manifestará aquí. Pero no podremos detenerlo a mitad de camino. Claire, cuando te diga, deberás concentrar toda tu energía en la llave. Será nuestro conducto para sellar el umbral. Claire asintió, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía la llave de los umbrales. Sabía que el destino de los mundos dependía de lo que hicieran en los próximos momentos. Marcus comenzó a recitar las antiguas palabras del ritual, su voz resonando en las cavernas con una gravedad inquietante. Las llamas de las velas parpadearon mientras las runas en el suelo comenzaban a brillar con una luz sobrenatural. El aire en la cámara se volvió aún más denso, y las sombras en las paredes parecían moverse por sí solas, como si estuvieran vivas. De repente, una presencia abrumadora llenó la cámara. El aire se volvió frío, y un rugido profundo, como el eco de una tormenta, resonó desde las profundidades de las cavernas. Las sombras se arremolinaron en el centro de la cámara, formando una figura colosal, una amalgama de oscuridad y energía pura. Zotar había llegado. Su forma era imponente, su presencia llenaba cada rincón de la cámara con una energía opresiva. Los ojos de Zotar brillaban como abismos, observando a los humanos diminutos que se atrevían a desafiarlo. La deidad ancestral se movió hacia el círculo donde Claire estaba, sus manos espectrales extendiéndose hacia ella. In nomine tenebris, murmuró la voz de Zotar, resonando en la mente de todos los presentes. Tu energía es mía. Claire gritó mientras sentía como la energía de su cuerpo comenzaba a ser arrancada de ella, como si algo invisible la estuviera succionando hacia la oscuridad. Las runas del suelo brillaron con una intensidad cegadora, y el círculo de protección tembló mientras Zotar intentaba romperlo. Ahora, Claire, gritó Marcus. Usa la llave. Claire, con todas sus fuerzas, levantó la llave de los umbrales y la colocó sobre el altar. Una oleada de energía recorrió su cuerpo, conectándola con las fuerzas que controlaban los umbrales entre las dimensiones. Con un último esfuerzo, concentró toda su energía en la llave, mientras Zotar rugía de furia. El suelo bajo ellos comenzó a temblar, y las paredes de las cavernas crujieron bajo la presión de las fuerzas enfrentadas. Zotar se lanzó hacia Claire, sus sombras envolviéndola por completo. No, y gritó Jon, corriendo hacia ella, pero fue detenido por Marcus. Debemos confiar en ella, y exclamó Marcus. No podemos interferir ahora. Claire, en medio de las sombras, cerró los ojos y pronunció las palabras del ritual final. La llave de los umbrales brilló con una luz cegadora, y de repente, una explosión de energía atravesó la cámara. Zotar gritó mientras su forma comenzaba a desmoronarse, absorbida por la energía de los umbrales. Las sombras alrededor de Claire se desvanecieron, y la figura colosal de Zotar comenzó a ser succionada de vuelta al portal entre las dimensiones. El suelo tembló violentamente, y las runas del suelo se encendieron con un brillo deslumbrante. Finalmente, con un rugido ensordecedor, Zotar desapareció en un estallido de luz y oscuridad. Cuando todo se calmó, Claire cayó al suelo, exhausta. Jon corrió hacia ella, arrodillándose a su lado. Claire, ¿estás bien? Claire. Ella abrió los ojos lentamente, respirando con dificultad. Lo logramos, lo sellamos. Marcus, aún en estado de alerta, observó el altar. El libro de sombras y la llave de los umbrales descansaban juntos, inertes, como si todo el poder que contenían hubiera sido drenado. Zotar ha sido sellado, dijo Marcus con un tono de alivio. Pero el costo fue alto. Claire absorbió parte de su poder para mantener el portal cerrado. Jon miró a Marcus con horror. ¿Qué significa eso? ¿Qué le pasará a Claire?
Marcus bajó la mirada, consciente de la gravedad de la situación. Claire ha sido marcada por los umbrales. No podrá vivir una vida normal. El vínculo con Zotar puede haberse roto, pero su conexión con los umbrales es permanente. Podrá sentir cuando las barreras entre los mundos se debiliten. Es algo con lo que tendrá que vivir. Claire, a pesar de su agotamiento, sonrió débilmente. Si eso significa que Zotar está contenido, puedo soportarlo. El viaje de regreso fue silencioso. Las distorsiones de la realidad habían comenzado a desvanecerse, y el mundo parecía volver a la normalidad. Pero para Jon, Claire y Marcus, nada volvería a ser lo mismo. Sabían que habían ganado una batalla, pero también que las fuerzas que controlaban los umbrales eran muchas y antiguas. Zotar había sido sellado, pero había dejado una marca imborrable en sus vidas. A medida que se alejaban de las montañas, Claire miró al horizonte, sintiendo el eco de las sombras aún presente en algún lugar lejano. Sabía que su lucha no había terminado, pero por ahora, el mundo estaba a salvo.